Muy buenos días. Qué gozo y qué alegría estar en esta casa esta mañana. Amén. Hoy es un día muy especial, como todos los domingos de celebración. Pero hoy a nivel mundial, el mundo cristiano celebra la resurrección de Cristo. Y quizás yo diría que es una de las doctrinas o de las enseñanzas que la palabra nos da y que nos fundamenta en la fe y que también nos centra en lo importante de la fe, y es que Cristo resucitó. Amén. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería predicar. Porque ¿para qué hablar de los muertos? Mejor hablemos del que vive y el que nos da esperanza. Así que hoy es un día muy especial para gozarnos, para recordar. Quiero compartir varios textos de lo que la Escritura dice acerca de la resurrección y acerca pues de otras doctrinas, pero hoy nos vamos a enfocar en la resurrección. Hoy voy a hablar acerca de precisamente testigos de la resurrección. Un testigo es alguien que ha evidenciado y que ha visto algo y que puede contarlo. Si no es testigo, cuidado porque está inventando, y el que inventa tiene un nombre que de pronto no nos gusta, ¿cierto? El que inventa se puede convertir en un embaucador, en un chismoso, en un engañador. Uy, qué fuerte. Pero los testigos hablan lo que han visto. Amén. Y en esta mañana quiero ir a la Escritura y hablar de algunos testigos que la misma Escritura nos muestra acerca de la resurrección de Cristo. En esta serie de sucesos que han acontecido o que se conmemoran en estos días, la muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, es lo que quiero en esta mañana dejar en sus corazones. Si la muerte de Cristo trajo una redención, nos puso o más bien puso a Cristo en el lugar que nos correspondía a nosotros, que era morir, la resurrección trae en nuestras vidas esperanza. Porque como cantábamos hace un momento, Jesús venció la muerte. Por ahí hay un dicho que dice que todo tiene solución menos, pero en Cristo hay solución para la muerte. Porque Él es las primicias de la resurrección. Yo sé que la muerte, la pérdida de alguien causa mucho trauma, mucho dolor. Es fuerte. Pero sabe, hay esperanza en Cristo, porque Él nos mostró el camino y nos mostró también que Él resucitó. Y que así como Él resucitó, un día nosotros también resucitaremos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante la doctrina de la resurrección. Vamos a ir al texto de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, último capítulo del Evangelio de Marcos, donde aparece allí el registro de la resurrección de Cristo. Es más, los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, nos relatan acerca de que Jesús resucitó. Y ese es el fundamento de nuestra doctrina, de nuestra fe cristiana. Cristo vive. Y por eso nos reunimos, y por eso le buscamos, y por eso invocamos su nombre, y por eso caminamos con Él, porque Cristo vive. Si no, estaríamos teniendo una fe
fría, seca, muerta, sin esperanza. Pero el mismo que caminó allí por Galilea, haciendo obras, escuchando a los hombres, sanando enfermos, sanando corazones, es el mismo que está en medio de nosotros. Y eso nos hace cambiar el sentido de la fe, porque nuestra fe no simplemente es una fe de rituales, de hacer cosas, sino nuestra fe está basada en caminar, en andar con aquel que vive y que reina. Y tiene que haber una experiencia en nuestra vida de encuentro con el Cristo resucitado. Vamos al texto. ¿Qué dice allí Marcos? Marcos relata, versículo 9 en adelante. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y ¿qué más? Y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Qué tremendos. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dejémoslo hasta ahí. Me encanta leer los relatos históricos, porque allí encontramos puntualmente lo que sucedió. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdad? Pues allí está el registro de la resurrección. No nos tienen que contar simplemente por tradiciones. Bendito sea el Señor, porque podemos tener la escritura e ir allí y verificar. Y si usted y yo tenemos que leer una y otra vez, sigámoslo haciendo, porque allí está la evidencia. Me gusta esto y he titulado este mensaje Testigos de la Resurrección. El primer punto es que hay unos testigos evidentes, o sea, certeros. Vamos a mirarlo. El versículo 9 dice que se le apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena. Qué tremendo el Señor. Tenía 12 discípulos, uno se perdió, se descarrió. Pero la primicia, la primera persona a la cual Jesús se le aparece, se llamó María Magdalena. Una mujer. Para los judíos esto quizás era algo inconcebible, porque las cosas de Dios, porque el ejercicio ministerial era exclusivo de los hombres, sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes, todos ellos. Pero qué bello el Señor, que a la primera que se le aparece es a María Magdalena. Y aún Marcos, ¿cómo la describe? Era aquella mujer que le había sacado 7 demonios. Tremendo. Pero también tuvo el privilegio de ¿qué? De ser la primera en ver, en evidenciar, en recibir la noticia, no porque se la contaron, sino porque Jesús mismo le salió al camino. ¿Qué privilegio tienen las mujeres? Amén. Digan amén, hermanos. Yo no sé por qué todavía se lucha con que si la mujer puede hacer cosas en la iglesia y si no. Aquí el mismo Señor Jesús está dándole ese privilegio. Aunque esta no es una celebración de mujeres, es una celebración familiar, pero déjeme decirle, mis amadas hermanas, Dios, el Señor tiene privilegios para con ustedes. ¡Qué belleza! La primera que se le aparece, María Magdalena. Después, ¿a quién?
Versículo, versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. ¿Recuerdan? En Lucas hay una historia, los que iban camino a Emaús. Es el mismo relato. Pasan los 3 días donde Jesús fue puesto allí en esa tumba. Le pusieron una piedra grande. La piedra fue removida. Jesús resucitó. Las mujeres van allí el domingo a ver si le hacen los ungüentos, no sé qué más, perfumar el cuerpo de Jesús, pero se dan cuenta que Jesús no está, que ha resucitado. Y se van ellas a contar un poco asustadas, y se le aparece allí a María Magdalena y después a los otros 2 discípulos que iban camino a Emaús. Fueron testigos y vieron que Jesús había resucitado. Ya no estaba muerto, porque Jesús evidentemente murió en la cruz. No fue que se quedó dormido, no fue que entró ahí en un shock y no, Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y ahora está siendo evidente a María Magdalena, a los 2 discípulos del camino, pero también dice allí que a los 11, versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Qué hizo Jesús? Fue y se mostró, apareció. ¿Y cómo apareció? Diga conmigo, resucitado. ¿Cómo había quedado en esa cruz? Muerto. Una muerte muy dura, pero había quedado muerto. Al punto de que algunos discípulos fueron y pidieron permiso para bajar el cuerpo de Jesús y llevarlo a una tumba, como era la costumbre y como se debía hacer con los seres humanos, ponerlos en una tumba allí. Pero ahora la tumba está vacía. Y ahora Jesús ha resucitado y se aparece en camino a las mujeres, se aparece en camino a los 2 discípulos que van para Emaús, y ahora se aparece a quienes, a los 11 discípulos con los que había caminado Jesús y que había llamado para que vieran y para que escucharan la predicación del evangelio, las buenas noticias que el Señor traía. Me encanta cómo Jesús se acerca. Ningún evangelio dice que Jesús estaba allí en la tumba vivo. Jesús se apareció en el camino, se apareció en el aposento, pero ya no en la tumba. En la tumba solamente estaban sus vestiduras con las que fue sepultado. Jesús les aparece al camino. El apóstol Pablo también habla allí en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es otra verdad fundamental del evangelio. Conforme a las escrituras, versículo 4. Y que fue que sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Qué maravilloso nuestro Dios, que nos permite tener las escrituras para verificar, para mirar las cosas, para no comer entero cualquier cosa que dicen, sino lo que la palabra nos registra. Versículo 5. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. ¿Y después a quién? A los 12. Versículo 6 dice que después apareció ¿a quién? ¿A cuántos? A más de 500 hermanos a la vez. Algunos viven y otros ya están muertos. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está escribiendo? Pablo. Y mire que hay una lista de personas que evidenciaron que Jesús había resucitado. Las mujeres, los apóstoles, otros discípulos,
más de 500 personas reunidas a la vez, y Pablo está contando de su experiencia, que él también fue testigo de que Jesucristo, que había resucitado, se le apareció. Yo pienso en la experiencia de Pablo y yo veo que aunque allí no lo diga específicamente, está implícito que debe ser la experiencia de todos nosotros, que Jesús resucitado se aparezca en medio de nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Yo puedo dar testimonio de que Él un día se me atravesó en el camino, y no para estorbarme, sino para darme esperanza, para darme vida, para darme libertad. Y hoy puedo testificar de que Jesús está vivo y que es real en medio de nuestras vidas. Evidencias, hermanos. No podemos simplemente hablar lo que no conocemos. Hablamos lo que hemos vivido y experimentado. Estos testigos, ahora aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Los testigos que vieron a Jesús antes de que Él ascendiera. Durante 40 días Jesús estuvo apareciéndose a estas personas que nos registra la Biblia, a los discípulos. Pero después de que Él ascendió, se le empezó a aparecer, así como a Pablo, así como a los discípulos allí en Jerusalén, así como los discípulos allí en el Imperio Romano, así como se nos ha aparecido a nosotros. Y cuando hablo de aparición, no es una aparición de qué susto, uy, mire, ahí está la imagen, ahí está el croquis. No, no se trata de eso. Porque a veces hasta se encuentra, no sé, en el chocolate, en el café, pero lava uno el pocillo y ya queda otra vez lo mismo. No se trata de ese tipo de apariciones, se trata de que se ha aparecido a nuestra vida para cambiarla y transformarla. Los testigos son, o más bien somos, evidentes y podemos contar que Jesús vive. Y no es un asunto simplemente de la razón, es un asunto de la vivencia. Hermano, el día que Jesús llegó a su vida y llegó a mi vida, todo cambió. Y si quizás alguien escucha por estos medios o alguien está aquí que dice, bueno, ¿y cómo será eso? Sencillamente puedes hoy decirle, Señor, yo quiero conocerte de una manera personal y evidenciar de que tú estás vivo, de que no se trata simplemente una religión más, no se trata simplemente una doctrina más, una enseñanza más, sino de que se trata de que yo pueda tener un encuentro con el que vive y con el que reina. Eso es lo importante de ser testigos. Y como dije ahora al comenzar, un testigo puede contar de que ha visto algo en su vida y ha evidenciado. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Podemos evidenciar de que Jesús vive? El Señor nos ayude y nos guarde de no caer simplemente en la rutina, domingo tras domingo, actividad tras actividad. No, sino que podamos nosotros vivir diariamente con el que vive, acercarnos a Él, hablarle, escucharle, caminar con Él, aunque nos digan que estamos locos. A mí me pasó recién convertido. Estaba yo trabajando en una empresa en Bogotá, en una bodega donde se distribuía mercancía a los grandes almacenes. Y allá estaba yo arreglando porque me dieron una hojita, vaya por favor, separe este pedido para tal almacén. Y yo me fui a organizar y estaba por allá bien metido en medio de unos arrumes de cajas, solo organizando, y estaba hablando yo con el Señor. No estaba orando con los ojos cerrados, por favor, estaba haciendo mi trabajo y estaba hablando con Dios. Y de pronto llegó un compañero, yo no me di cuenta. Y él llegó así pasito y se acercó, y cuando me miró, yo me asusté. Y me dijo, Freddy, ¿usted está hablando solo? Y le dije, sí. Me dijo, ¿y con quién está hablando? ¿Con un amigo imaginario?
Yo ya había superado esa edad, yo ya tenía como más de 20 años, entonces yo ya había superado lo del amigo imaginario. Y le dije, sí, estaba hablando con mi amigo que se llama Jesús. ¿Usted quiere conocerlo? Y me dijo, definitivamente usted se está volviendo como raro y como loco. Le dije, no, estaba hablando con Jesús. No se asuste. Y bueno, seguimos ya con otra cosa. Pero estaba yo hablando con aquel que se me apareció un día. Y es que fue maravilloso, y yo sé que si cada uno de nosotros aquí en este auditorio contara su experiencia de encuentro con el Señor, mire, no nos alcanza este resto de semana, porque cada encuentro con el Señor en particular es maravilloso y deja una marca, porque no nos estamos encontrando con cualquiera en el camino, en el metro, en el bus, aquel vecino que se nos atravesó. No, es con el Señor que resucitó, y eso cambia nuestras vidas. Seamos testigos evidentes que podamos decir, sí, conozco a Jesús. ¿Lo has visto? De pronto con tus ojos carnales no, pero sí con los ojos de la fe, pero sí con los ojos del Espíritu, con la vivencia. ¿Lo has visto como obra en tu vida, en tu casa? Seamos testigos evidentes como lo fueron todos aquellos que nos relata la Escritura. Pero estos testigos también fueron confrontados. Mire qué interesante, volvamos al capítulo 16 de Marcos. Fueron confrontados estos testigos, y en especial sus discípulos, con los que caminó, durmió, andó durante casi 3 años o alrededor de 3 años, y vieron cosas maravillosas, escucharon muchas enseñanzas de Jesús. Sin embargo, ahora están teniendo una actitud que uno diría, pero estos deberían creer primeramente. Jesús confronta a estos testigos. Versículo 14 dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Ellos no habían ido a la tumba, estaban en la mesa allí. El Evangelio de Juan dice que habían trancado muy bien las puertas, estaban por allí encerrados porque estaban atemorizados. Pero dice aquí que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Jesús confronta a estos testigos, ¿y qué les dice? ¿Qué les reprocha? Su incredulidad. No habían creído. ¿A quiénes les estaba hablando? A los que habían caminado con él, a los que lo vieron caminar sobre las aguas, a los que lo vieron que él estaba multiplicando la comida, a los que los vieron que Jesús estaba liberando al exendemoniado gadareno, a los que los vieron haciendo muchas maravillas. Ahora están ¿qué? Dudando, están incrédulos de lo que él mismo les había hablado. Miremos por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Después de la confesión de Pedro, de que Pedro dijo que él era el Mesías y que Jesús le dijo, esa será la roca sobre la cual la iglesia se edificará. Mire lo que le dice Jesús, versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto y resucitar al tercer día. Le había comentado Jesús a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén a padecer por los religiosos de ese momento y que iba a estar muerto. Sí, ya les había dicho. Miremos en el Evangelio de Marcos, que también allí hay otra referencia, Marcos 9:30. Estamos en el mismo Evangelio de Marcos, Marcos 9:30.
Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Vamos hasta el 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué pasaría? Y le matarán, versículo 31. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntar. Me llama la atención y me parece que es necesario que Jesús les confronte al respecto de su incredulidad. Ellos no creyeron lo que les contaron, que fueron a decirle: Jesús resucitó. Y se les había olvidado quizás lo que el mismo Señor Jesús les había dicho muchas veces. Preparando este mensaje, encontré un texto acerca de la resurrección, un libro, y aparece más de 15 ocasiones registradas en los evangelios que Jesús les dice que Él va a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y entonces, ¿por qué estos hombres ahora están atemorizados y por qué no creen? Qué terribles esos discípulos, ¿cierto? Que no creen. Esos fueron los 11. Incluso ahí en el mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 10, recuerde que este es nuestro texto central, Marcos 16, el versículo 10 que dice: y yendo a ella lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los discípulos. Pero dice que estaban como tristes y llorando. Eso que de pronto le pase a otros, pero los que caminaron con Jesús y vieron qué cosas tremendas, ahora están no solamente tristes, llorando, llenos de miedo, como dice el evangelio de Juan al respecto, sino que aparte de eso no creían. Terrible me parece a mí. Pero Jesús les confronta y les reprocha. Dos cosas les reprocha: la incredulidad. Porque una cosa de pronto es tener duda. Sí, esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Pero otra cosa es ser incrédulo. Incrédulo, ¿qué quiere decir? Que no cree. Y es diferente tener duda a ser incrédulo. En algún momento podemos dudar, hermano. O hasta pensamos: ¿y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Y cómo será eso? Los discípulos, yo creo que también pensaron: bueno, ¿y cómo va a ser eso de resucitar? Pero ellos ya cayeron fue en ¿qué? En la incredulidad. El mismo Pedro también en el evangelio de Juan. Pedro, por Dios, Pedro, el que vio tantas cosas maravillosas, estuvo allí en la transfiguración, estaba allí en lo más cercano de Jesús. Pero ¿qué hizo Pedro cuando Cristo fue sepultado? Se devolvió ¿a qué? A pescar, a hacer su vida común y corriente. El problema de la incredulidad. Y Jesús les confronta. Jesús les dice: ¿cómo no creen? Se lo había dicho Jesús, aún se los habló de manera figurada. Por allá en el evangelio de Mateo también dice que la señal de Jonás, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así Jesús y un día volverá. Les habló también acerca del templo, que no quedaría piedra sobre piedra, y en 3 días lo reconstruiría, hablando del templo físico, de su cuerpo, específicamente. Pero ellos no habían creído. ¿Cómo así, pastor? ¿Y caminaron con Jesús? Sí, pero no habían creído. Y Jesús también les confronta en cuanto a qué. El mismo versículo 14 dice que les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón. Ay, qué cosa tan tremenda. Pareciera que fuera dos caras de la misma moneda. La incredulidad
va ligada a la dureza de corazón. Y la dureza de corazón tiene que ver con tener un corazón obstinado, insensible, un corazón que no cree y no confía en la palabra y en los planes que Dios ha establecido. ¿Cómo estaban estos discípulos? Incrédulos. ¿Y cómo estaba su corazón? Duro. Y su actitud era de tristeza y de llanto y de miedo. Qué tremendo los discípulos. No me quiero detener aquí, pero si uno hace un estudio de todo lo que le pasó a los discípulos, estoy hablando de los 11, cuando Jesús resucitó, dice uno, estos parecen otros personajes, parece que nunca hubieran caminado con Jesús. Por eso el Señor les reprocha y les dice: ¿por qué no han creído? Si yo mismo les había dicho. Que el Señor nos ayude a que no seamos incrédulos acerca de que Jesús vive, porque se nos puede pasar la vida cristiana haciendo muchas cosas, pero no dándonos cuenta de que Jesús vive y camina con nosotros y está al lado nuestro, hermanos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. La verdad es que el Señor está en medio de nosotros porque Él vive. No simplemente hagamos rituales, vivamos con Cristo cada día. Amén. Jesús tiene que hablarle fuertecito a sus discípulos, a estos testigos que son confrontados. Pero estos testigos también reciben una instrucción, a pesar de que son incrédulos y que su corazón es duro y que están tristes y que están llorando y que están asustados por lo de la resurrección, por lo que va a pasar con ellos. Jesús les da instrucciones. Yo quiero invitarle a que usted también revise allí en el Evangelio de Juan lo que pasó con ellos, porque dice que estaban por allá metidos en un lugar y que estaban bien trancadas las puertas y que estaban llenos de susto esos discípulos. ¿Sustos de o asustados de qué? De lo que podía pasar, y no habían creído en la resurrección. Aún así, Jesús les da una instrucción. El primer punto es que hay testigos evidentes y debemos ser testigos evidentes. El segundo punto es que los testigos debemos ser confrontados, porque debemos tener una fe firme en lo que el Señor dijo y en lo que el Señor ha hecho, porque la resurrección no solamente fue que Jesús dijo que tal vez o que de pronto iba a resucitar, no, es que Él dijo y así ocurrió. Pero también los testigos, número 3, son instruidos. Miremos lo que dice el versículo 15 al 18. Y les dijo, primero les reprocha, pero también Jesús les va a decir algo muy importante. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién le está diciendo? A esos 11 discípulos. Están en una condición que mejor ni hablemos. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imaginémonos por un momento el cuadro allí. Los discípulos asustados. No sé si Jesús les pasaría un Kleenex para que se secaran las lágrimas, dice que estaban llorando, o les daría una agüita aromática a ver si de pronto se les va el miedo y la ansiedad. Los confronta, les habla, no nos dice cómo fue, pero sabe, ahora Jesús les dice algo muy importante a aquellos asustados, aquellos incrédulos, aquellos que están llorando, que están como frente a la incertidumbre sobre lo que ha sucedido con Jesús. Ahora les dice, id. ¿Por dónde?
por todo el mundo. ¿Hacer qué? A pasear. La vuelta al mundo en 100 días, en 80 días. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¡Qué tremendo! Los testigos de la resurrección de Cristo somos llamados a predicar la buena noticia. Jesús no los deja ahí como en la catarsis del miedo. Es que lo que implicaba la resurrección aún era muy fuerte. En el Evangelio de Mateo dice que los judíos le pagaron a los soldados para que fueran y dijeran que por la noche los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo y que por eso no aparecía. Eso aparece en el Evangelio de Mateo, no son textos aparte de la escritura, sino lo que dice la escritura. Con mucha razón ellos estaban muy asustados, pero Jesús les dice: bueno, muchachos, está bien, listo, dejen ese miedo, crean lo que yo les he dicho porque se los había dicho. Ahora levántense y vayan a contar. Predicar, aquí podemos decir, predicar tiene que ver con contar. Ir y predicar, ir y contar. ¿Qué es predicar? Contar. ¿A quiénes? Todo el mundo. ¿Y contar qué? Las buenas noticias, el evangelio. Hermanos, debemos ser testigos que hemos evidenciado que Jesús vive, pero también hemos recibido una instrucción para ir y contar a otros acerca de Jesús. Yo sé que a usted quizás le ha pasado alguna vez que le ha contado a alguien acerca de Jesús y que de pronto le ha dicho: ¿y usted qué está tomando? ¿Y usted a qué hora le dio esa locura? ¿Y usted a qué hora le lavaron el cerebro? Pues Cristo nos lavó el cerebro de tanta cosa que teníamos que era pura basura. Pero ahora nos ha comisionado no solamente para decir: ah, sí, yo conozco a Jesús, es para ir a contar a otros y decirle: mire, hay una buena noticia de Dios para su vida. Cristo vive y Cristo es el que le puede dar esperanza, porque estamos convencidos de que en Cristo hay solución para todo en la vida del ser humano, aún para la muerte. ¿Cuántas personas? Yo pensaba en eso y yo decía: Señor, ¿y por qué a veces entonces tenemos miedo a enfrentarnos a la muerte? Claro, hay una razón muy profunda y muy ontológica, muy en el ser. La verdad es que no fuimos diseñados para morir. La escritura nos habla que cuando Dios creó al hombre, no le dijo: fructificad y multiplicaos y moriréis. Eso no dice el texto. No hay en el corazón del ser humano, el plan de Dios no era que muriera el ser humano. Esto viene como consecuencia del pecado. Y por eso quizás nos aterra. Pero ahora, hermanos, aunque estamos bajo esa condición, porque nadie es eterno ni nadie durará 200 o 300 años, pero ahora sí tenemos una esperanza de que con Cristo resucitaremos algún día. Así que déjeme decirle, amada iglesia, amados oyentes, que hay solución aún para la muerte. Y la solución está en Cristo Jesús. Este cuerpo se deteriora, se achaca, se enferma, se debilita, pero un día resucitaremos en gloria con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: vayan y cuenten esa noticia. Por eso el Señor hoy nos hace un llamado, hermanos, a que contemos que Jesús vive y que hay esperanza para el mundo. También les dio ciertas señales y me llama la atención. Bueno, les dice: vayan y prediquen, pero también vayan y bauticen. Aquí tenemos que tener claridad. Dice allí, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora,
el propósito, ¿cuál es? Que las personas se puedan bautizar. Cuando alguien se bautiza, está reconociendo que Jesús es su Señor. Está dando un testimonio público de que ahora tiene una nueva fe, de que ahora conoce al Señor. Por eso es necesario llevar a las personas a las aguas, a que se bautice. Y esa fue la gran comisión, también está allí en Mateo 28. Pero dice allí el versículo 17 y 18 que hay unas señales para quienes, para los que creen. ¿Y qué era lo que Jesús les estaba confrontando, reprochando? Su incredulidad. ¿Y cuáles son esas señales? Aleluya. Y creo que aquí sí hay un mensaje pentecostal bien tremendo. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? ¿Sabe? El diablo no puede expulsarse a sí mismo. Un reino dividido contra sí no puede prevalecer. Por eso el diablo no expulsa al diablo ni a los demonios. El único que puede expulsar a los demonios se llama Jesucristo. Y por eso en la iglesia lo hacemos es en su nombre. ¿Por qué Jesús habla de estas señales? Porque son señales de alguien que ha testificado de que Jesús vive y que hay un poder en Cristo, porque hay poder en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Hay poder en Cristo. Hay gente que se asusta y que no me apaguen la luz. Yo me acuerdo que aquí hace un tiempito en el segundo piso, eso había un poco de historia así en el tercer piso, que asustaban, que movían la puerta, que no sé qué. Y un día sonó un estruendo, ¡pah! ¡Ay! Más de uno gritó, que estábamos por allá en una reunión. Yo, ¿qué pasó? No, es que... Y yo decía, ¿en serio los discípulos asustados porque le apagan la luz? Una vez estaba yo en una casa haciendo una visita y estábamos orando y apagaron la luz. Tocó reprender ese espíritu cacharrero. Hermanos, yo no sé por qué hoy en día hay discípulos que no solamente son incrédulos, sino que tienen miedo de las fuerzas oscuras y de las fuerzas del enemigo. Cuando el Señor nos ha dado toda la autoridad, ¿para qué? Para echarlas fuera. Y en el nombre del Señor hay poder, hermanos. Por eso esto es una señal de un testigo de que Jesús vive, de un testigo de que Jesús es vivo y es real. ¿Qué más? Hablarán en nuevas lenguas, aleluya. Un lenguaje celestial, hermanos. Ay, ¿qué le pasará al pastor que está enredada la lengua? No, hermano, el Espíritu nos está dando para hablar otras lenguas. Ay, qué miedo eso, pastor, tranquilo, no es miedo. Experimentemos, vivamos, qué es lo que el Señor nos está llamando. Señales: en las manos tomarán serpientes. La autoridad que el Señor nos ha dado aún para hollar serpientes. Y dice allí, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. Además, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes son los que deben hacer esto? Los que han sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Amén. Iglesia del Señor, no podemos simplemente considerar que la iglesia es un lugar donde se hacen reuniones bonitas, chéveres. Las disfrutamos, yo las disfruto, la verdad yo disfruto estar en medio de estas reuniones y alabar al Señor. Pero déjeme decirle que hay unas señales que nos están esperando como testigos. Y yo me gozo cuando hay libertad, cuando hay sanidad, cuando podemos
tomar la autoridad frente a las situaciones, porque eso sí es un evangelio poderoso, hermano. Dios no nos llamó simplemente a mover masas y a decir congregamos, reunimos a tantos. No, Dios nos llamó a que las señales sean evidentes en nuestra vida. Por eso hay un llamado de parte de Dios para que la iglesia se levante con toda la autoridad de Cristo, porque Cristo tiene todo el poder. Amén. Jesús allí en Mateo 28 también dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Y aquí Marcos está diciendo: estas señales te seguirán. Son señales que evidenciarán que eres un verdadero testigo de que Jesús ha resucitado. Hermanos, estamos preparándonos para un tiempo de Pentecostés, de orar, de ver la manifestación de Dios, pero tenemos que preparar el corazón y debemos afirmarnos en la fe. ¿Qué le reprochó Jesús a sus discípulos? Incredulidad y dureza de corazón. ¿Sabe? Hoy en día en la iglesia cristiana a veces se cuestiona si Dios puede hacer un milagro o no. Y por eso a veces queremos utilizar métodos meramente humanos. Entonces ya la oración y el ayuno y el clamor y la intercesión no funciona. Mejor llevémoslo a un profesional de la salud mental. Y no tengo nada en contra, pero déjeme decirle que yo he crecido y he visto cómo Dios sana el corazón, cómo Dios sana la mente, cómo Dios libera los cuerpos, cómo Dios pone su mano poderosa y transforma. ¿Por qué? Por el poder que hay en la resurrección de Cristo. La intención de mi mensaje que Dios puso en el corazón esta mañana es: seamos testigos de que Cristo vive. Y estas señales se deben dar sin miedo, hermanos. Sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero solo es una gripa. Yo he orado por mis hijos cuando tienen gripa. ¿No ve que dice la Biblia que Jesús fue a la casa de Pedro y allí estaba la suegra de Pedro enferma de fiebre? Ese es el texto. Y Jesús llegó allí, oró y sanó. Es que solo una gripita, una gripa, un dolor de muela, un cáncer, un qué sé yo, el SIDA, hermano. Yo he visto personas que se han sanado de SIDA porque el Señor ha puesto su mano poderosa y transforma. Es que no se trata de nosotros. Ay, ¿será que sí? No, hagámosle caso a lo que el Señor dice. Las instrucciones son para los testigos: predicar la obra de Jesús, pero también los testigos de la resurrección somos respaldados. Ese es el cuarto punto. Testigos respaldados. Y este sí que me llama la atención. Versículo 19 y 20 de Marcos 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. Y escúcheme esto: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Los testigos de la resurrección de Cristo no solamente son testigos evidentes, no solamente son confrontados, ni solamente instruidos, sino que también son testigos respaldados. Amén. Versículo 19, y en realidad Marcos, si miramos los 4 evangelios, Marcos es el evangelio más cortico, pero es el de más acción. Si pudiesen sacar una serie de televisión acerca de los evangelios, yo creo que el evangelio que se utilizaría es el de Marcos, porque tiene más acción. Jesús hizo esto, Jesús salió, Jesús fue, Jesús dijo, Jesús vino. El que tiene más acción, pero también tiene las verdades centrales. Y el versículo 19 habla del ascenso de Cristo. ¿Y qué dice? Que fue recibido arriba en el cielo y que está a la diestra de Dios.
¿Por qué tenemos que hablar de que Jesús vive y reina? Porque como dijo Pablo, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que Él tiene toda la autoridad para respaldar a sus testigos de que vayan y hablen y de que las señales se manifiesten. Denle un aplauso al que está a la diestra del Padre. Me gusta ese versículo porque no nos deja a la deriva. Cristo murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Tiene toda la autoridad y todo el poder, y en Romanos 8 dice que Él intercede por nosotros y está ahí al tanto, y Juan dice que tenemos abogado para con el Padre, y esto sencillamente es respaldo de que Jesús está en medio del trono y seguirá obrando. Ahora ellos, dice el versículo 20, obedecieron, salieron a predicar por todas partes. ¿Cuántos quieren ser obedientes a la palabra del Señor? Sigamos predicando la palabra, hermanos. Estos son tiempos donde se necesita llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos hoy quizás se despertaron y todavía andan en medio de la crisis, de la angustia, del guayabo, de la soledad? Solo Cristo tiene la respuesta. Y usted y yo, amado hermano y hermana, como testigos podemos ir a decirle: hay una buena noticia. Ellos salieron, pero me gusta aquí el versículo que dice: ayudándoles el Señor. El Señor nos ayuda a hacer esta labor. No es labor solamente de nosotros, no. Abramos nuestra boca, compartamos: mira, busca ayuda del Señor, Jesús te puede ayudar, busca a Dios. Mire, la gente que está a nuestro alrededor sabe que nosotros somos cristianos, saben que vamos a la iglesia, sabe que leemos la Biblia, sabe que oramos, pero no es suficiente solamente con que la gente nos diga: usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. ¿Sabe qué necesita la gente? También ir a Jesús, también que pueda decir: yo quiero aprender más, yo quiero conocer más. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor en medio de eso? Nos está ayudando. ¿Usted me está entendiendo? Queremos ir a predicar porque somos testigos. Tranquilos, el Señor también nos va a ayudar. ¿Cuántos quieren la ayuda del Señor en la evangelización? Que usted en una próxima oportunidad que tenga de compartirle a alguien, le diga: Señor, ayúdame. Señor, tócalo. Señor, que mis palabras sean tus palabras en mi boca. Allí está la ayuda del Señor. Pero también dice allí que el Señor estaba confirmando la palabra con señales que le seguían. No solo la ayuda, sino que las señales sean evidencia de que tú eres testigo y de que Jesús también está manifestándose en la vida de otros para mostrarse. Porque quizás usted y yo recibimos algo del Señor para poder decir: sí, el Señor es el que puede ayudarme. Muchos testimonios yo he escuchado acerca de personas que han visto el obrar de Dios, las señales de Dios, y por eso ahora creen y caminan con el Señor, pero también le predican y les comentan a otros de que Jesús está vivo. Hermanos, debemos ser testigos de que Cristo vive y reina. Amén. No solamente para nosotros, que sea un testimonio evidente y que usted pueda contar de su fe, cómo el Señor se apareció, sino que también seamos confrontados en esta mañana de que realmente podemos decir con toda convicción: el Señor está vivo y está a mi lado. Amén. Él nos dio instrucción clara de ir y predicar su palabra, y Él también nos respaldará con su ayuda y con las señales que vendrán. ¿Cuántos quieren ser esos testigos verdaderos de Jesús? Amén.